Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Durante el día, Mariana era todo eficiencia, puntual, pulcra, discreta, sabía exactamente a qué hora cambiar las vendas de don Eusebio, cuándo ponerle las gotas en los ojos y cómo calmar a la señora Carmen cuando la confundía con su hija muerta. De lunes a sábado, de casa en casa, ella cuidaba a otros con una paciencia que no se aprendía en ningún curso. Lo hacía en silencio, sin quejas, con esa mirada cansada pero serena que solo tienen las mujeres que llevan años cargando un dolor que nadie ve. Pero en cuanto cerraba la puerta de su último turno, ya en la noche, Mariana se volvía otra. Sacaba de su bolso una cajita metálica vieja, abollada, con dibujos de flores que ya casi ni se distinguían, y de ahí extraía hojas dobladas en cuatro, con bordes desgastados. Eran cartas. Cartas para un niño que ya no sabía si seguía existiendo, que solo había tenido en brazos durante unas horas, hacía más de 8 años. A veces escribía una nueva, a veces solo leía las antiguas, pero nunca las enviaba. ¿A dónde? ¿Con qué nombre? Ni ella sabía qué rostro buscar. A su hija pequeña le decía que eran cuentos. Historias que mamá escribe para no olvidar, le decía mientras la peinaba antes de dormir. Y la niña, inocente, sonreía sin entender que cada letra escrita era una herida abierta, una súplica que el tiempo no había querido responder. Nadie, ni siquiera Sandra, su amiga de toda la vida, la que la ayudó a parir en un centro comunitario cuando fue abandonada, conocía la historia completa. Mariana jamás había dicho en voz alta que le arrebataron a su primer hijo, ni una sola vez. Era como si ponerle palabras fuera a desmoronar todo lo que había construido desde entonces, porque sí, seguía viva, trabajaba, criaba a su hija con amor, tenía una rutina, pero por dentro, era como si viviera con un pedazo del alma dormido, atrapado en ese pasillo de hospital donde lo había visto por última vez. Ese bebé que nació con su misma nariz, que apenas lloró, que los médicos se llevaron con una excusa absurda y que nunca regresó. Complicaciones, señora. No pudimos hacer nada, dijeron, pero algo en ella supo que era mentira, que se lo llevaron, que lo entregaron, que alguien con poder y dinero decidió que ella no merecía ser madre. Desde entonces, Mariana vivía con una mezcla de culpa y rabia que nunca la dejaba en paz. Por eso, con su hija menor, era distinta. Le daba todo, incluso lo que no tenía. La abrazaba demasiado, le leía cuentos cada noche. Se preocupaba si tardaba 5 minutos más en la escuela. Y aunque sabía que no era justo, sentía que estaba tratando de compensar algo que, en el fondo, sabía que nunca podría reparar del todo. Fue un miércoles cualquiera cuando sonó el teléfono. Mariana estaba tendiendo la ropa en el pequeño patio de cemento, con las manos aún húmedas y la voz de su hija tarareando una canción infantil desde el interior. Contestó sin pensar demasiado, esperando otra solicitud de turno o, con suerte, una cancelación que le permitiera descansar un poco. Pero la voz al otro lado era diferente, profesional, precisa, como si no tuviera tiempo para rodeos. Era una representante de una agencia privada de cuidados, una que solo trabajaba con familias de alto perfil. Mariana se quedó quieta, escuchando. Le ofrecían un trabajo temporal, solo por 2 semanas, para cuidar a un niño de 7 años. La niñera oficial estaba de viaje por un asunto familiar y necesitaban a alguien confiable, con referencias impecables. Ella cumplía con todo. El pago era muy superior al habitual. Había algo extraño en la propuesta, algo que no terminaba de entender, pero aceptó. No podía darse el lujo de decir que no. Esa noche no escribió ninguna carta. Solo se quedó despierta más de la cuenta, mirando el techo, con una sensación que no sabía si era nervios o intuición. Su hija dormía a su lado, con la carita apretada contra el peluche de siempre. Mariana la miró largo rato. Pensó en el hijo que no tenía,
en ese otro niño desconocido que cuidaría al día siguiente, y sintió que algo dentro de ella se movía. La mansión quedaba en una zona que Mariana jamás había pisado. Casas con muros altos, cámaras en cada esquina y portones que se abrían con sensores. Un guardia la recibió en la entrada. Revisó su identificación y le explicó el camino como si fuera una empleada más. El lugar no olía a hogar, sino a limpieza extrema, a desinfección, a silencio. Mariana caminó por el pasillo amplio, pisando con cuidado sobre el mármol brillante, y se sintió fuera de lugar desde el primer segundo. El niño la esperaba en una sala enorme, sentado con la espalda recta y un libro cerrado en las piernas. Tenía los ojos grandes, oscuros, la piel muy blanca, y algo en su expresión que no coincidía con su edad. La miró en silencio por varios segundos. Después, sin cambiar el tono ni mostrar emoción, le preguntó: «¿Tú ya me cuidaste antes?». Mariana se quedó helada. No supo qué decir. Sonrió nerviosa, dijo que no, que era la primera vez, que quizá la confundía con alguien. Pero él insistió: «Te soñé. Tú estabas conmigo». Entonces el sonido de unos pasos firmes interrumpió la escena. Era el padre del niño, alto, impecablemente vestido, con un gesto adusto. «Gracias por venir. Le explicarán sus funciones. Espero discreción», dijo sin mirarla más de un segundo. Mariana asintió, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Apenas había llegado y ya quería salir corriendo. Las horas pasaron lentas ese primer día. Mariana intentó hacer lo suyo con naturalidad, pero todo en esa casa parecía diseñado para recordarle que no pertenecía ahí. Los cubiertos perfectamente alineados, las cortinas que se abrían con control remoto, los juguetes intactos en estantes de vidrio, como si el niño viviera en un museo, no en un hogar. El pequeño, que se llamaba Lucas, apenas hablaba, pero la observaba todo el tiempo, con una intensidad que incomodaba. Jugaba solo en silencio. Se lavaba las manos con una precisión meticulosa y nunca pedía nada. Cuando ella intentaba acercarse con alguna pregunta simple: «¿Te gusta pintar? ¿Tienes amigos en la escuela?», él respondía con monosílabos o cambiaba de tema. A la hora de la merienda, sin embargo, ocurrió algo extraño. Mariana le sirvió leche caliente y unas galletas. Al ver la taza que ella usaba, Lucas se detuvo. La miró fijo y murmuró: «Esa taza es igual a una que yo soñé. Tenía un dibujo de flores. ¿Como esa?». Mariana tragó saliva. Era una taza común, de esas que cualquiera podía tener. Pero igual se sintió rara. Había algo en la forma en que él hablaba, en su voz tranquila pero firme, que le removía algo dentro. Como si esas frases no vinieran de un niño cualquiera, como si llevaran algo más. Esa noche, Mariana volvió a su casa con la cabeza hecha un nudo. Mientras su hija dormía, ella se sentó en la cocina con una libreta en blanco frente a sí, pero no escribió. No podía. Todo el día le daba vueltas en la mente. El niño, sus palabras, la mirada del padre, fría, distante, como si el contacto humano fuera una molestia. Y ese ambiente helado que la envolvía apenas cruzaba la puerta de esa casa. Había cuidado muchos niños, en diferentes contextos, pero nunca había sentido algo así. Le molestaba no poder explicarlo. Le daba miedo admitir que se sentía conectada con ese niño sin razón aparente. ¿Sería el instinto? ¿Una coincidencia más? ¿O estaba empezando a proyectar sus propias heridas? Se frotó el rostro con ambas manos, agotada. No era momento de perder el foco. El trabajo era temporal, 2 semanas, nada más. Volvería a su rutina, a sus horarios, a su hija, a sus cartas que no iban a ningún lado. Pero mientras trataba de convencerse de eso, una parte de ella, la que nunca dejó de buscar en silencio a ese hijo perdido, empezaba a despertar, y eso la aterraba. El segundo día, Mariana intentó mantener una distancia emocional. Llegó puntual, hizo su trabajo con eficiencia, evitó pensar demasiado, pero Lucas no se lo permitió.
Al poco tiempo de estar juntos, el niño sacó de su mochila un dibujo. Mariana lo vio por encima del hombro mientras él coloreaba en el piso y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una mujer. No tenía rostro, pero llevaba un collar muy específico, una piedra pequeña en forma de gota, colgada de un hilo rojo, exactamente igual al que ella usaba desde siempre, un recuerdo de su madre. «¿Quién es?», preguntó ella con voz baja. «No sé», respondió él, «pero la sueño. Siempre tiene esa cosa colgando en el cuello y me abraza». Mariana se quedó en silencio. El niño siguió coloreando como si nada. Ella, en cambio, sintió cómo le temblaban las manos. El ambiente de la casa, ya de por sí frío, se volvió sofocante. Le dolía la cabeza. Quería salir, respirar aire real. Pero no podía dejar al niño solo. Se obligó a calmarse. No podía perder el control por un simple dibujo. ¿O sí? ¿Y si no era tan simple? Más tarde, mientras ordenaba unos libros infantiles en la sala, Mariana encontró algo que la descolocó aún más. En una estantería alta, medio oculta, había una fotografía enmarcada, antigua, en blanco y negro. Era una mujer elegante, de mirada severa, con un peinado de época. Le resultaba conocida, pero no logró ubicarla de inmediato. Siguió con su día sin hacer comentarios. Hasta que esa noche, buscando entre sus papeles antiguos en casa, la encontró. La misma mujer, en una copia borrosa de un expediente médico, con el membrete del hospital donde dio a luz años atrás. Esa mujer era parte de la junta directiva, la misma que, según le contaron en su momento, manejó todo cuando su hijo murió. Mariana se sentó, con el corazón golpeándole las costillas. No podía ser una coincidencia. Era demasiada casualidad, demasiadas señales. Se quedó despierta hasta tarde, repasando cada detalle, cada recuerdo, cada vacío, y por primera vez en mucho tiempo lloró de verdad, sin consuelo, sin cartas, abrazada a una taza de plástico infantil que se había traído sin querer de la casa del niño. Lloró como una madre que empieza a recordar lo que había tratado de enterrar por años. La mañana siguiente, Mariana llegó más temprano de lo habitual. Había algo en ella distinto. No se maquilló, no llevó su bolso habitual, ni siquiera desayunó. Solo quería respuestas, aunque no supiera exactamente qué preguntas hacer. Apenas entró, fue directo a la cocina a preparar el desayuno de Lucas. No sabía si enfrentarlo, si preguntarle más sobre sus dibujos, si fingir normalidad, pero no tuvo tiempo de decidir. El niño apareció en pijama, descalzo, con algo en las manos. «Quiero mostrarte algo», dijo, sin rodeos. Mariana lo siguió al jardín trasero, un espacio perfectamente diseñado, con árboles podados al milímetro y flores sin una sola hoja fuera de lugar. Lucas se agachó junto a un rosal y empezó a cavar con las manos. Mariana se arrodilló a su lado, confundida, con el corazón latiéndole fuerte. De la tierra sacó una pequeña caja metálica, oxidada en los bordes. La abrió con cuidado. Dentro había un papel doblado muchas veces. Lucas se lo entregó. «Es para mi mamá verdadera. Yo la espero». Mariana se quedó sin aire. No dijo nada, solo leyó una y otra vez esas palabras torpes, escritas con letra infantil. Y ahí, en ese jardín perfecto, sintió que el mundo dejaba de girar por un instante. No supo cuánto tiempo pasó sentada ahí, con la caja en las manos, mientras Lucas corría de vuelta a la casa como si nada. Mariana apenas podía sostenerse. Necesitaba hablar con alguien, confirmar que no estaba enloqueciendo, pero no tenía a quién. Nadie conocía su historia, nadie sabría qué hacer con ese torbellino de dudas que la estaban consumiendo. Ese niño tenía algo suyo, no solo en los gestos, o en los sueños, o en los dibujos. Era algo más profundo, algo que no se podía explicar con lógica. Entonces el timbre sonó.
Mariana se levantó con dificultad y fue hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Ahí estaba ella, la mujer de la foto, la abuela del niño. No había envejecido mucho desde la imagen en blanco y negro, pero sus ojos la delataban. La reconoció al instante. La misma mirada fría que una vez le dijo, «No hay nada más que hacer», mientras firmaba un documento que Mariana jamás pudo leer completo. La mujer no dijo nada, solo la miró, y por un segundo, algo en su expresión titubeó. Los ojos le temblaron. El silencio entre ellas fue brutal. No hizo falta una palabra. Las dos sabían lo que estaba en juego. La abuela del niño se fue tan rápido como llegó. No cruzaron una sola palabra, solo esa mirada congelada, cargada de pasado y secretos mal enterrados. Mariana cerró la puerta con las manos temblorosas. Se apoyó en la pared del pasillo, tratando de ordenar las piezas en su cabeza. Ya no podía seguir ignorando lo evidente. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad. Esa misma tarde, cuando el padre de Lucas regresó del trabajo, como siempre, con el celular en la mano y el rostro impenetrable, Mariana lo esperó en la entrada del salón. Él apenas la miró, como si ella fuera parte del mobiliario. Pero esta vez, Mariana no se hizo a un lado. «Necesito hablar con usted, ahora». Él levantó una ceja, sorprendido. «Estoy ocupado». Pero ella no se movió. «Su madre estuvo aquí, yo la conozco, ella me quitó algo. Quiero saber de dónde vino su hijo, quiero saber todo». Hubo un silencio denso. Él bajó lentamente el celular, como si algo en su voz lo hubiera sacado del piloto automático. Se quedaron ahí, frente a frente, sin testigos, hasta que él dijo, «No puedo hablar de eso aquí». Mariana apretó los puños. «Entonces dígame cuándo. Pero no me voy de esta casa sin la verdad». Su voz no tembló, y eso fue lo que más lo descolocó. Esa misma noche la citó en su despacho. Un salón cerrado, con ventanales oscuros y estanterías llenas de libros de derecho, economía, contratos. Mariana entró con el corazón encogido, pero sin bajar la cabeza. Él se sentó detrás del escritorio, le ofreció asiento, pero ella prefirió quedarse de pie. Lo vio dudar, respiró hondo y al fin habló. «Lucas no es mi hijo biológico. Lo adopté hace 7 años. Fue una decisión de mi madre. Yo no estaba involucrado directamente. Ella dijo que había hecho un acuerdo con una clínica privada, un caso especial». Mariana sintió que el estómago se le cerraba. Él evitaba mirarla. «¿Sabe usted de dónde vino ese niño?», preguntó ella, con voz baja, casi contenida. El hombre tragó saliva. «Ella me dijo que era mejor no saber, que todo estaba legalizado. Yo confié en ella». Mariana dio un paso adelante. «Ese niño no es adoptado. Ese niño fue robado. Es mi hijo». Las palabras salieron como un susurro furioso, cargado de años de dolor reprimido. Él alzó la vista por primera vez, y en su rostro por primera vez hubo miedo. El despacho quedó en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier grito. El hombre, ese CEO acostumbrado a controlar, a firmar contratos millonarios sin dudar, se quedó paralizado. Mariana lo observaba sin moverse, con los brazos cruzados y la mirada firme. No necesitaba gritar. Su dolor hablaba solo. ¿Cómo puede mirar a ese niño todos los días sin preguntarse de dónde vino?, soltó ella, con voz rota pero firme. Él intentó justificarse. «Yo lo crié, lo eduqué, le di todo lo que necesitaba». Mariana se acercó aún más. «Todo, menos la verdad». Él cerró los ojos por un instante. «Mi madre me dijo que la madre biológica había renunciado a sus derechos, que era una mujer en situación vulnerable, que no podía criarlo». Mariana lo interrumpió. «Yo jamás firmé nada. Me lo quitaron a la fuerza, me mintieron, me sedaron, me dijeron que había muerto». Las palabras hicieron eco entre los muebles lujosos. Y entonces, por primera vez,
Él pareció entender el alcance del daño. No lo sabía. Te juro que no lo sabía, dijo, casi en un susurro. Mariana no respondió. No buscaba una disculpa. No buscaba compasión. Solo quería justicia. Y ahora sabía con certeza que ese niño era suyo. Esa noche, en su casa, Mariana no pudo dormir. Se sentó frente a su hija dormida, acariciando su cabello, y sintió una mezcla de gratitud y rabia. ¿Cómo podía haber criado a una con tanto amor y haber perdido al otro sin siquiera pelear? ¿Por qué no luchó más? ¿Por qué creyó en las mentiras? ¿Por qué no fue más fuerte? Las preguntas la devoraban, pero ya no había tiempo para culpas. Tenía que actuar. Se levantó, buscó su vieja libreta de contactos y llamó a alguien a quien no hablaba desde hacía años, un abogado que la había ayudado en otro momento difícil. Le explicó todo, sin adornos, sin llorar, solo hechos. Él la escuchó en silencio. «Necesito pruebas», dijo él. Mariana ya las tenía. Guardó cada recibo del hospital, cada informe inconcluso, cada carta sin respuesta. Incluso había grabado en secreto la conversación con el CEO. El abogado prometió encargarse de todo. Mariana colgó el teléfono. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana y sintió que algo dentro de ella empezaba a erguirse. No iba a huir, no esta vez. Iba a recuperar lo que era suyo, y lo haría de frente, sin miedo. A la mañana siguiente, Mariana llegó a la casa del niño como siempre, puntual, discreta, con su uniforme bien planchado y el cabello recogido. Pero ya no caminaba con la cabeza baja, ya no se sentía una extraña. Sabía que no era una simple cuidadora, sabía quién era. Y aunque todavía no podía decirlo en voz alta, su cuerpo lo gritaba con cada paso firme que daba. Lucas la recibió en la cocina con una sonrisa tímida. «Soñé contigo otra vez», le dijo mientras mordía un trozo de pan. Mariana tragó saliva. «¿Qué soñaste?». Él bajó la mirada. «Que me abrazabas. Pero no era aquí. Era un lugar con muchas flores. Y yo no tenía miedo». Mariana se agachó frente a él, le limpió una migaja del mentón y le acarició el cabello. «¿Y te gustaba ese lugar?». Lucas asintió. «Era como mi casa». Mariana sonrió con los ojos vidriosos. Tal vez lo era. Nadie más escuchó ese intercambio, nadie más lo hubiera entendido. Pero para ella, esas palabras fueron una señal, una chispa, un recordatorio de que pese a todo, había un lazo que ni el tiempo, ni el dinero, ni las mentiras habían logrado romper. Durante los días siguientes, Mariana hizo su trabajo como siempre, pero con una diferencia enorme. Ahora tenía un plan. Mientras servía almuerzos y ayudaba con las tareas escolares, también recolectaba pruebas. Tomaba fotos discretas, grababa audios de conversaciones, revisaba archivos antiguos cuando la casa quedaba sola. No era venganza lo que la movía, era dignidad. Era una lucha silenciosa, pero feroz. Por las noches, cuando su hija dormía, Mariana organizaba todo en carpetas, anotaba fechas, nombres, detalles. El abogado le iba guiando paso a paso. «Vamos bien», le decía, «pero debes tener paciencia». Y ella tenía, porque ya había esperado más de 8 años. ¿Qué eran unas semanas más? En la casa, el ambiente empezó a cambiar. El CEO la saludaba con respeto. No era cordialidad forzada, era otra cosa. Había empezado a verla, a notar que detrás de esa mujer que preparaba desayunos y ordenaba juguetes había algo más, una fuerza que lo descolocaba, una presencia que lo incomodaba, porque le recordaba su parte en todo ese enredo. Mariana no decía nada, no lo miraba con odio, no pedía explicaciones, solo estaba ahí. Y eso bastaba para que él empezara a entender todo lo que su madre había destruido en silencio. Fue entonces cuando todo estalló. Una mañana, Mariana fue llamada al despacho principal. No por el padre, por la abuela, la misma mujer que la había mirado con desprecio, la que un día selló su destino con una firma. Estaba ahí sentada, con su peinado impecable y su rostro de mármol, como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar»,
dijo sin emoción. Mariana se quedó de pie, sin responder. Sé lo que estás haciendo, y no te servirá de nada. Mariana alzó una ceja. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Qué curioso, porque yo solo estoy cuidando de un niño. La mujer respiró hondo. No tienes idea del daño que puedes causar. Mariana se acercó un paso. ¿Daño? El daño ya está hecho, y usted lo hizo hace años. La abuela intentó mantener la compostura, pero su voz subió un tono. Tú nunca podrías criarlo. Tú no sabes lo que ese niño necesita. Mariana la miró sin parpadear. Lo sé mejor que usted, porque lo llevo en la sangre. En ese momento, desde el pasillo, una puerta crujió, y Lucas apareció. Nadie lo había visto llegar. Nadie esperaba que escuchara, pero ahí estaba, con la cara pálida y los ojos llenos de preguntas. «Mamá», murmuró. El silencio que siguió fue brutal. Nadie se atrevió a moverse. La abuela, paralizada. Mariana, con los labios temblando. Y el niño, en medio, como si de pronto todo el mundo se hubiera derrumbado. Fue entonces cuando el CEO entró. Miró la escena, miró a su madre, miró a Mariana, y entendió. No preguntó nada. Solo dijo, «Basta». Su voz fue firme, más firme que nunca. «Este niño merece la verdad, y ustedes dos no se van de aquí hasta que todo quede claro». La abuela intentó protestar, pero él levantó la mano. «No más mentiras, no más favores sucios, no más silencios». Mariana se acercó a Lucas, se arrodilló y le tomó las manos. «Yo no sabía que eras tú, pero ahora lo sé, y no voy a dejarte otra vez». El niño la miró con una mezcla de miedo y alivio. «Tú ya me cuidabas, en mis sueños». Ella asintió. «Y ahora lo haré despierta, si tú quieres». El niño no respondió, solo la abrazó. Y en ese abrazo, todo lo demás se desvaneció. El poder, las mentiras, los contratos, todo. Ese mismo día, el CEO tomó una decisión que sorprendió a todos. Llamó a su madre al despacho, frente a Mariana, frente al abogado que ya estaba involucrado en todo el proceso. «Estás despedida», dijo con voz seca, sin levantarla. La mujer lo miró como si no entendiera el idioma. «¿Qué estás diciendo?». Él repitió, más lento, «que ya no decides nada en esta casa, ni sobre mí, ni sobre Lucas, ni sobre nadie». Fue un momento de tensión pura. La abuela del niño, una mujer acostumbrada a mover los hilos desde las sombras, intentó recuperar el control, pero no pudo. Nadie la respaldó, ni su hijo, ni su nieto, ni siquiera el personal del hogar que apenas la miraban. Mariana no dijo una palabra. No hacía falta. La verdad había salido a la luz. Y aunque aún faltaba un camino legal por recorrer, ya nadie podía negar lo esencial. Lucas no era un niño perdido. Tenía madre. Siempre la tuvo. Solo que le habían robado el derecho a estar con ella. Y ahora, por fin, ese lazo volvía a encontrar su lugar. Los días que siguieron fueron un torbellino. Abogados, firmas, trámites, declaraciones. Mariana tuvo que contar todo. Cómo había sido engañada. Cómo recibió la noticia falsa de la muerte. Cómo durante años vivió con esa culpa muda que no se atrevía a compartir con nadie. El proceso fue doloroso, lento, lleno de tecnicismos, pero cada paso era también una liberación. Su hija pequeña, al principio, no entendía mucho. Solo preguntaba por qué mamá lloraba tanto en las noches, aunque de día sonriera más que antes. Mariana la abrazaba y le decía, «porque estamos recuperando algo que nunca debimos perder». Lucas, por su parte, seguía procesando todo a su modo. No hablaba mucho del tema, pero no se despegaba de Mariana. La seguía con la mirada, se sentaba cerca, le tomaba la mano cuando nadie lo veía, y en esas pequeñas cosas ella encontraba fuerzas para seguir. El padre, aunque distante al principio, empezó a cambiar. Ya no se comportaba como un jefe. Empezó a escuchar, a preguntar, a ofrecer ayuda sin imponer. No buscaba perdón,
pero sí parecía querer reparar, y eso para Mariana era más que suficiente. Un mes después, Mariana firmó el documento más importante de su vida. Se convirtió en la madre legal de Lucas. No necesitó un vestido elegante, ni una ceremonia, ni aplausos, solo su nombre escrito con firmeza y la mirada del niño fija en ella. ¿Ahora sí soy tu hijo?, preguntó él con esa mezcla de inocencia y madurez que lo caracterizaba. Mariana se agachó, lo abrazó fuerte y le susurró al oído: «Siempre lo fuiste». La jueza le sonrió desde el otro lado del escritorio. No hubo discursos ni fotos oficiales, pero para Mariana ese momento era más grande que cualquier boda o reconocimiento. Era la devolución de algo sagrado, lo que le robaron, lo que la vida intentó quitarle y ella, contra todo pronóstico, logró recuperar. De regreso a casa, Lucas le pidió pasar por una tienda de pinturas. «Quiero hacer un dibujo nuevo», dijo. Esa noche, mientras su hija dormía y Lucas pintaba en silencio sobre la mesa del comedor, Mariana los observó a ambos y sintió una paz que no recordaba. Por fin, el silencio de su casa no dolía. Por fin, ese hueco en el pecho comenzaba a cerrarse. La nueva vida era simple pero auténtica. Vivían los tres en un departamento pequeño, lejos de la mansión, lejos de los lujos y del mármol frío. Mariana seguía trabajando como cuidadora, pero con otro aire. Ya no iba agachando la cabeza, ya no pedía disculpas por existir. Lucas iba a una escuela pública cercana, donde se había adaptado con sorprendente rapidez. Su hija, feliz de tener un hermano, lo presentaba a todos como si siempre hubiera estado con ellos. «Él es mi hermano mayor. Soñaba con tener uno, y ahora lo tengo». Mariana los escuchaba desde la cocina, con los ojos llenos de lágrimas, mientras revolvía el arroz o servía los platos. No necesitaba más. Esa casa, con su mesa coja y las paredes sin cuadros, era el hogar que siempre soñó. Uno donde no se ocultaba el pasado, pero tampoco se vivía en él. Donde el amor no era decorado con lujos, sino sostenido con verdad. Y aunque a veces el miedo aún asomaba, porque el dolor no desaparece de un día para otro, ella ya no era la misma mujer que escribía cartas en secreto. Ahora vivía lo que antes solo podía imaginar. El padre de Lucas no desapareció. Al contrario, empezó a acercarse pero sin imponer su presencia. Las primeras veces que fue al nuevo departamento, llegó con las manos vacías. Nada de juguetes caros ni regalos exagerados. Solo se sentaba en la sala, miraba a sus hijos jugar, porque ya los llamaba así, en plural, y escuchaba. Mariana no confiaba del todo, pero tampoco cerraba la puerta. Sabía distinguir entre manipulación y cambio real. Y él, poco a poco, estaba demostrando que ya no buscaba control, sino redención. A veces traía libros que había leído con Lucas en el pasado, o preguntaba cómo podía ayudar con las tareas. Nunca se quedaba demasiado, y eso, para Mariana, era suficiente. No necesitaba que se volviera parte esencial de su rutina, solo quería que supiera lo que se había perdido, que entendiera el valor de lo que Mariana había reconstruido con las manos vacías. A veces, él se quedaba observando a Mariana en silencio, como si recién la viera de verdad, como si estuviera descubriendo que esa mujer que cuidaba de todo sin quejarse tenía una fuerza que él jamás supo reconocer. Fue en uno de esos encuentros tranquilos, mientras Lucas mostraba orgulloso un dibujo de los tres juntos, que ocurrió algo inesperado. Mariana fue a buscar agua a la cocina, y al volver lo vio observando una caja de metal vieja que ella tenía sobre la repisa. «¿Eso qué es?», preguntó él. Mariana dudó unos segundos, pero luego respondió con calma: «Cartas». Él la miró, curioso. «¿De quién?». Mariana bajó la mirada. «Para Lucas. Las escribí todos estos años, sin saber dónde estaba». El silencio fue inmediato. Él bajó la vista, visiblemente incómodo. No dijo nada más, pero no hizo falta. Esa caja era más elocuente que cualquier reproche.
Era la prueba viva de una madre que nunca se rindió, que incluso sin tener a su hijo seguía hablándole, aunque fuera en papel, aunque nadie más lo leyera. Esa noche, cuando él se fue, Mariana abrió una de esas cartas, la más antigua. Tenía la tinta corrida, los bordes amarillos, y la leyó en voz baja, sentada junto a Lucas, que la escuchaba como si fuera un cuento. No dijo nada al terminar. Solo se acurrucó en su pecho y cerró los ojos. Mariana lo abrazó con fuerza. Por fin, sus palabras ya no flotaban en el vacío. Por fin, llegaban a su destino. Los fines de semana comenzaron a tener un ritmo nuevo. Mariana y los niños hacían planes simples. Una caminata al parque, juegos de mesa, tardes de películas, con palomitas hechas en casa. No había dinero para lujos, pero sobraba lo más importante: presencia. Lucas se adaptó a ese estilo de vida con una naturalidad que sorprendía. Ya no tenía la mirada perdida de antes, reía más, se ensuciaba jugando, pedía abrazos sin miedo. Incluso empezó a contar cosas de su vida anterior, como si necesitara vaciarse para hacer espacio a lo nuevo. Mariana lo escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo con ese tipo de atención que él jamás había tenido. En la otra casa no se podía correr, le dijo una tarde. Aquí sí, y nadie se enoja. Mariana sonrió. Aquí no nos enojamos por vivir. Él la miró y respondió algo que la dejó sin aire. Contigo me siento vivo. No supo qué contestar, solo lo abrazó. En ese instante, entendió que la sanación no solo era suya, también era de él. También era de su hija, que ahora compartía juguetes y espacio como si Lucas siempre hubiera estado. La herida no se había cerrado por completo, pero ya no sangraba. Mientras tanto, el proceso legal seguía avanzando. El abogado le comunicó que todo estaba encaminado. La adopción ya era oficial, la denuncia contra el hospital seguía en curso y la investigación sobre la abuela del niño estaba abierta. Mariana no buscaba venganza, pero sí justicia, y no por ella. Por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todas las que no pudieron recuperar lo que les arrebataron. Era su forma de resistir, de transformar el dolor en algo útil. Cuando su abogado le preguntó si deseaba hacer una declaración pública, ella lo pensó durante días. Al final, decidió que no. No quería cámaras ni titulares, quería paz. Mi historia ya fue expuesta lo suficiente. Lo importante está aquí, en casa. Lo demás, que lo resuelva la justicia. El abogado respetó su decisión, pero le dijo algo que no olvidó. Aunque no hables, tu ejemplo ya hizo más ruido que 1000 discursos. Mariana lo agradeció, sin saber qué responder. No buscaba admiración, solo quería que sus hijos vivieran sin miedo, y poco a poco lo estaba logrando. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas en el armario del pasillo, Mariana encontró una foto doblada que no veía desde hacía años. Era del día en que nació su hija. Su rostro hinchado de llanto, el bebé sobre su pecho, y Sandra, su mejor amiga, al lado, sonriendo con ojos agotados pero felices. Mariana se quedó mirando esa imagen largo rato. Recordó todo: el miedo, la soledad, el dolor, pero también la fuerza que tuvo que sacar de donde no había nada. Esa foto, arrugada y casi olvidada, era un testigo silencioso de lo lejos que había llegado. La colocó en un marco sencillo y la puso en la repisa del comedor, al lado de un dibujo de Lucas que decía «Mi familia». No era una casa perfecta. No había orden todo el tiempo ni juguetes siempre guardados. Pero era su casa, su refugio, su victoria. Y en cada rincón, desde la cocina hasta el pequeño balcón con macetas, se respiraba algo que antes parecía imposible: tranquilidad. Por las noches ya no escribía cartas. Ahora escribía listas de compras, recordatorios de la escuela, ideas para una pequeña huerta que quería hacer con los niños. La vida real, al fin, había reemplazado a la espera eterna.
Sandra, que había estado algo distante durante toda esa tormenta, empezó a acercarse de nuevo. La invitó a un café, y Mariana aceptó sin resentimientos. Sentadas frente a frente, entre tazas tibias y miradas sinceras, volvieron a encontrarse como dos mujeres que habían crecido con cicatrices distintas, pero igual de profundas. «Siempre supe que había algo más en tu historia», dijo Sandra, «pero nunca quise presionar». Mariana asintió. A veces ni yo quería saberlo. Era más fácil seguir que preguntar. Se rieron con tristeza compartida. Sandra la abrazó largo. «Ahora te veo distinta, como más firme». Mariana sonrió. «Es que ahora sé quién soy». No necesitó decir más. Sandra lo entendió, porque la conocía desde siempre. Sabía que esa mujer que tenía enfrente no era la misma que años atrás lloraba en silencio en un cuarto prestado. Esta era otra, una que se había levantado desde el fondo, no por venganza ni por orgullo, sino por amor. Por ese amor que escribe cartas en la oscuridad, que se transforma en acción cuando todo parece perdido, y que al final encuentra su lugar. En una de esas mañanas tranquilas de domingo, mientras los niños jugaban en el suelo con bloques de colores, alguien tocó la puerta. Mariana no esperaba a nadie. Abrió con cautela y ahí estaba él, el padre de Lucas, con una bolsa de papel en la mano y expresión serena. «Traje desayuno, si no es molestia». Mariana dudó unos segundos, pero lo dejó pasar. Se sentaron en la cocina. Él sirvió café, y por un rato solo hablaron de cosas simples. Cómo le iba a Lucas en la escuela, qué juguetes le interesaban ahora, cómo se llevaba con su hermana. Era la conversación más normal que habían tenido desde todo aquel caos. En un momento, él la miró y dijo algo que no esperaba. «No vine a pelear derechos, ni a imponerme. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando». Mariana respiró hondo. «No necesito promesas, solo coherencia». Él asintió. «La mereces». No hablaron de la abuela, no hablaron del juicio, no hablaron del pasado. Había temas que dolían demasiado como para revivirlos sin necesidad. Pero en ese silencio compartido, algo se entendía. Los roles estaban claros. Ella ya no necesitaba permiso para criar. Él ya no tenía poder para quitarle nada. Lucas entró en la cocina con un dibujo nuevo. «¿Lo ves?», le dijo al padre. «Esta eres tú, esta es mamá, y esta es mi hermana». El CIO miró el papel, sonrió. «¿Y yo?», Lucas señaló una esquina. «Tú estás aquí, pero más chiquito, porque viniste después». La frase, dicha sin malicia, le caló profundo. Mariana lo notó, pero no dijo nada. Era cierto, él no había estado cuando más se necesitaba. No había buscado. No había dudado de la versión que le dieron. Y ahora, aunque intentara enmendar, ya no era el centro. Era una figura secundaria en una historia que Mariana había rehecho desde la nada. Aún así, el hombre no protestó. No corrigió al niño. Solo abrazó el dibujo y dijo: «Gracias por ponerme». Y en ese gesto, Mariana entendió que tal vez sí estaba cambiando, que su presencia no era un acto de culpa, sino de humildad. No sabía si duraría, no sabía si algún día confiaría del todo, pero por primera vez no sintió enojo, solo certeza. Ella ya no era la mujer que esperaba ser reconocida. Ahora era quien sostenía todo, y eso nadie se lo podía quitar. Con el paso de los meses, la historia de Mariana empezó a circular de forma discreta entre otras cuidadoras, enfermeras y mujeres del barrio. No porque ella lo contara, sino porque su actitud hablaba sola. Ya no era la mujer silenciosa que aceptaba turnos extras sin quejarse, ni la que sonreía con tristeza y bajaba la mirada. Ahora era otra, decidida, serena, con una mirada que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Algunas la miraban con admiración, otras con curiosidad, pero todas notaban el cambio. Una vecina, un día, le dijo en voz baja mientras barrían la vereda: «Se te nota que ya no estás esperando permiso de nadie». Mariana solo sonrió. No necesitaba explicar. Su historia estaba escrita en su forma de caminar,
de mirar a sus hijos, de tomar decisiones. No había nada grandioso en su día a día. Eran tareas simples, responsabilidades comunes, pero ahora cada gesto venía desde un lugar nuevo. Ya no era sobrevivir, era vivir con propósito, y eso, después de tantos años de silencio, era un triunfo que nadie podía medir desde afuera. Una tarde, mientras preparaba una torta improvisada con los niños, Lucas preguntó algo que la tomó por sorpresa. ¿Tú crees que algún día me voy a olvidar de antes? Mariana se detuvo, con la espátula en el aire. Lo miró con ternura, sin dramatismo. No creo que lo olvides, pero vas a recordarlo diferente. Vas a ver que de todo eso salió algo bueno. Él pensó unos segundos. ¿Cómo qué? Mariana se acercó, le limpió un poco de harina del rostro y respondió, como nosotros aquí. Esto no lo habrías tenido si no hubieras pasado por lo otro. El niño la abrazó sin decir más. Su hija se sumó al abrazo sin preguntar. Y así, los tres quedaron envueltos en un silencio lleno de sentido. Eran una familia, distinta, construida desde la herida, pero firme. Mariana sabía que el dolor no desaparece de un día para otro, pero también sabía que hay algo más fuerte que cualquier cicatriz, la voluntad de no repetir la historia. Ella había elegido no huir, no callar, no vivir esperando, y aunque no lo dijera en voz alta, en cada gesto cotidiano, en cada momento de paz, repetía la misma frase en su mente: aquí sí, aquí te tengo, y nadie te va a arrebatar otra vez. El cumpleaños de Lucas fue el primer gran evento que celebraron juntos. Nada lujoso, una mesa sencilla en el patio, globos de colores, una torta casera con cobertura imperfecta y muchas risas de niños corriendo por todos lados. Mariana había dudado en hacer algo. Temía que él comparara con los festejos del pasado, donde todo era frío, impecable, organizado por asistentes. Pero no. Lucas no solo disfrutó, brilló. Jugó, se embarró, cantó con su hermana, sopló las velas con los ojos cerrados y un deseo entre los labios que no quiso compartir. Al final del día, ya con todo en calma, le preguntó a Mariana si podía guardar los dibujos que le hicieron sus amigos en la misma caja donde estaban las cartas. Así tengo todo junto, las cosas que me hicieron sentir que soy de verdad. Mariana le acarició el pelo. Tú siempre fuiste de verdad, hijo. Él sonrió. No hizo más preguntas. No necesitaba explicaciones. La fiesta no fue perfecta, pero sí fue suya. Y eso, en su corta vida, era un lujo que nunca antes había tenido. Esa noche, después de acostar a los niños, Mariana se quedó sola en la cocina recogiendo platos y guardando lo que quedó de la torta. Estaba cansada, pero no ese cansancio amargo de antes. Era uno diferente, uno que viene después de una batalla ganada sin aplausos. Se sentó un rato con una taza de té mirando por la ventana. El cielo estaba despejado. No pensaba en nada en particular, solo respiraba, sentía. Por fin podía estar en silencio sin que el silencio doliera. Recordó las noches de años atrás, cuando escribía cartas que nadie leía, cuando abrazaba una almohada vacía y soñaba con un niño que nunca había podido besar de nuevo. Y ahora todo eso estaba ahí, en ese cuarto, dormido bajo el mismo techo. Pensó en las vueltas de la vida, en la forma tan sucia y cruel en que le arrebataron lo más sagrado y cómo, a pesar de todo, había logrado recuperarlo. No por suerte, no por milagros, por insistencia, por coraje, por no rendirse. Y aunque aún le dolía el pasado, aunque aún tenía pesadillas de vez en cuando, supo que ya nada la rompería como antes, porque había aprendido a reconstruirse. Y esa, entendió, era la mayor victoria. Días después, Mariana fue citada para una última reunión con el equipo legal. El juicio contra el hospital había llegado a su fase final. Había pruebas suficientes, testimonios de exempleados, registros alterados, pagos irregulares.
Todo apuntaba a una red de adopciones ilegales camufladas bajo el argumento de emergencias médicas. Mariana escuchaba todo con atención, sin interrumpir. Ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Su historia hablaba por sí sola. Cuando el abogado le preguntó si quería estar presente en la última audiencia, ella dijo que no. No necesito verlos caer. Con saber que no van a poder hacerlo otra vez, me basta. Esa fue su forma de cerrar el círculo, sin odio, sin escándalo, solo con dignidad. Salió de ese edificio con la frente en alto, se subió al bus de regreso a casa y mientras el viento le movía el cabello por la ventana abierta, sintió algo nuevo, ligereza. Como si por fin el cuerpo le dejara de pesar, como si todo el dolor guardado por años se hubiera transformado en algo útil, en justicia, en verdad. Esa noche, al llegar a casa, encontró a los niños dormidos en el sofá. Se habían quedado viendo una película y se abrazaban como si hubieran nacido juntos. Mariana los miró largo rato antes de moverlos con cuidado a la cama. Luego, volvió a la sala, encendió una lámpara tenue y abrió por última vez la caja de metal. Sacó una carta, la más reciente, la única que había escrito después de encontrar a Lucas. La leyó en voz baja, como si se la estuviera leyendo al corazón, no a los ojos. En ella decía: «Te busqué en mis sueños, en cada niño que cuidé, en cada paso que di sin saber hacia dónde. No sabía tu nombre, pero sabía que existías. Hoy lo sé, hoy te tengo. Y aunque el tiempo no regrese, yo no me perdí». Al terminar, Mariana dobló la carta con cuidado, la guardó junto a las otras y cerró la caja. Pero esta vez no la escondió. La dejó sobre la repisa del comedor, a la vista, porque ya no era un secreto, era parte de su historia. Y por fin, estaba lista para vivir sin esconder ninguna parte de sí misma. Con el tiempo, Mariana comenzó a recibir mensajes de otras mujeres, algunas vecinas, otras madres de niños que ella cuidó años atrás. Todas con algo en común. Alguna vez se sintieron rotas, solas, ignoradas. Muchas sabían parte de su historia y le escribían con respeto, no para pedirle detalles morbosos, sino para decirle que verla les daba fuerza. «Tú me hiciste pensar que sí se puede seguir», decía uno. «Gracias por mostrar que una madre nunca deja de serlo, aunque le arranquen todo», decía otro. Mariana no respondía a todos, pero los leía en silencio con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de reconocimiento. Jamás se propuso inspirar a nadie, solo sobrevivir, solo recuperar lo que le habían quitado. Pero ver que su batalla resonaba en otras la conmovía de una forma inesperada. Pensó en tantas mujeres que habían callado por miedo, por vergüenza, por no tener pruebas. Ella fue una de ellas. Y ahora, sin buscarlo, se había convertido en testimonio de que sí se puede volver a empezar. No desde cero, porque las heridas no se borran, sino desde otro lugar, uno donde ya no se pide permiso para existir. Fue entonces cuando decidió algo que había evitado por mucho tiempo. Abrió una libreta nueva, escribió su nombre completo en la primera página y comenzó a escribir su historia. No como las cartas, no para desahogarse, sino para dejar constancia. Cada línea era una verdad dicha en voz alta. Cada capítulo, una forma de afirmar que lo vivido no fue en vano. No tenía idea de si algún día alguien más lo leería. No era para publicar, era para sanar, para ordenar lo que el tiempo había desordenado. Algunas noches se quedaba escribiendo hasta tarde, con los niños dormidos, el silencio de la casa y una taza de té que a veces se enfriaba sin que se diera cuenta. Escribir era como volver a tomar el control, como construir un refugio con palabras, y aunque todavía le temblaban las manos al recordar ciertos momentos, ya no lo hacía desde el miedo, lo hacía desde la libertad, desde el amor, desde esa certeza inquebrantable de que, al final, nadie puede robarte lo que llevas en el alma.
Un sábado por la mañana, Mariana y los niños fueron al mercado del barrio. Compraron frutas, pan recién horneado y unas macetas de barro para plantar albahaca y menta en el balcón. Era una rutina simple, pero profundamente significativa. Mariana ya no evitaba los lugares públicos, ya no se encogía cuando alguien la saludaba. Al contrario, caminaba con paso firme, saludaba con la frente en alto y los hijos a cada lado, como escudos de vida que nada ni nadie pudo destruir. Mientras pagaba en un puesto de verduras, una mujer mayor la miró fijamente y le dijo: «Yo la vi hace años. Usted venía sola, con la mirada perdida. Hoy camina diferente». Mariana sonrió agradecida. No necesitaba explicar nada. La vida ya lo decía por ella. Esa tarde, al regresar a casa, plantaron juntos las hierbas en pequeñas macetas. Lucas, con las manos llenas de tierra, dijo en voz alta: «Esto es como nosotros, ¿no? Una nueva raíz». Mariana lo miró y asintió. «Sí, hijo, una raíz que nadie va a arrancar». No era solo una frase bonita, era una promesa, una convicción que se le había grabado en los huesos. Esa noche, después de bañar a los niños y acostarlos, Mariana fue al cajón donde guardaba recuerdos y sacó algo que no tocaba hacía años: el collar con la piedra en forma de gota, el mismo que Lucas había dibujado en sus sueños. Lo sostuvo entre los dedos con cuidado, como si fuera algo frágil. Durante mucho tiempo, ese collar fue un símbolo de culpa, de lo perdido, de lo que no pudo proteger. Pero ahora ya no dolía mirarlo. Al contrario, era un testigo silencioso de su instinto, de esa conexión invisible que ningún poder había podido romper. Se lo puso lentamente, mirándose en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió extraña con él. Era suyo, como su historia, como sus hijos, como su voz. Esa voz que antes solo usaba para consolar a otros, y que ahora también usaba para decir lo que pensaba, lo que quería, lo que no aceptaba. Miró su reflejo. No era una mujer joven. Tenía ojeras, cicatrices, el cuerpo cansado, pero también tenía fuego en los ojos. El tipo de fuego que solo nace cuando se sobrevive a lo impensable y aún así se decide amar. La relación con el padre de Lucas se volvió más humana. No íntima, no romántica, pero sí respetuosa. Él pasaba de vez en cuando, siempre anunciándose, siempre con cuidado. Mariana había dejado claro desde el principio: no necesito que finjas una familia, solo que seas coherente con tu rol. Él lo entendió, nunca forzó nada. A veces ayudaba con los deberes, otras se llevaba a Lucas a caminar por el parque o a comer helado. Cada pequeño gesto era un intento de reparar, no por obligación, sino por voluntad. Lucas lo aceptaba con naturalidad, sin resentimientos forzados ni preguntas incómodas. Mariana observaba todo con calma. Sabía que el tiempo acomoda las cosas si uno no las fuerza. Y aunque su relación con él nunca sería cercana, había algo claro: ya no había miedo. Ya no había esa distancia cargada de poder. Ahora ella se movía en su mundo desde la igualdad, no como cuidadora, no como víctima, como madre, como mujer que recuperó su lugar y que no pensaba cederlo por nada ni por nadie. Una tarde, después de uno de esos paseos, Lucas volvió con un sobre en la mano. «Papá me dio esto para ti», dijo, dejando el papel sobre la mesa. Mariana lo miró con recelo. No lo abrió de inmediato. Esperó a que los niños estuvieran dormidos, se preparó un café y, ya entrada la noche, rompió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. No era larga. Decía: «Sé que no hay perdón suficiente, pero gracias por no cerrarme la puerta. Gracias por dejarme ver quién es Lucas y quién eres tú. No sabía lo que perdí hasta que te vi luchar sin levantar la voz. Me enseñaste más que cualquier universidad». Mariana terminó de leer sin llorar. No había dolor en esas palabras, solo verdad, y a pesar de todo, le agradeció en silencio, porque no se trataba de reconstruir lo que no fue.
Se trataba de mirar hacia adelante, sabiendo que ella ya no esperaba nada de nadie. Porque cuando uno se reconstruye con las propias manos, todo lo que venga después es un añadido, y ella por fin se sentía completa sin necesidad de aprobación. Fue en una de esas tardes tranquilas, con el sol entrando por la ventana y los niños jugando en el suelo, que Mariana entendió algo profundo. Ya no esperaba el futuro con miedo. Antes, todo lo que no podía controlar le generaba angustia. Ahora, simplemente lo vivía. Si los niños se enfermaban, los cuidaba. Si había poco dinero, ajustaba. Si una tormenta interrumpía los planes, sacaba juegos de mesa y preparaba sopa. Ya no veía los obstáculos como tragedias, sino como parte de la vida. La fuerza que antes usaba para aguantar, ahora la usaba para crear, para sostener, para elegir. Cada día era distinto, pero todos tenían algo en común. Eran suyos. Nadie más decidía sobre su vida. Nadie más tenía la capacidad de hacerla sentir menos. Y eso, para alguien que durante años fue tratada como invisible, era una revolución. En su casa no había lujos, pero sí abrazos. No había grandes discursos, pero sí verdades dichas a tiempo, y eso valía más que cualquier título, fortuna o apellido. Una tarde lluviosa, Lucas llegó corriendo desde la escuela con una hoja doblada en la mochila. «Escribí algo para ti», dijo. Mariana la abrió, esperando una redacción escolar, pero se encontró con una carta sencilla, escrita con trazos torpes pero decididos. «Gracias por cuidarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por no rendirte, aunque yo no sabía que te estaba esperando. A veces me acuerdo de la otra casa, pero ya no me duele, porque ahora tengo una mamá de verdad». Mariana lo abrazó sin poder hablar. No lloró con desesperación, lloró en silencio, con el corazón tibio, porque esa era la prueba más clara de que todo lo hecho valió la pena. No hubo venganza, no hubo escándalo, solo una madre que eligió luchar a su modo, y un hijo que sin saberlo también la estaba buscando. En ese momento, con la lluvia golpeando las ventanas y el olor a sopa en el aire, Mariana supo que no necesitaba más señales. Su historia no era perfecta, pero era suya, y después de tanto, por fin, era suficiente. Tiempo después, Mariana fue invitada por una organización local que trabajaba con mujeres víctimas de violencia y abandono. No para dar una charla, sino para compartir, si quería, su experiencia. Al principio dudó, no le gustaba exponerse. Pero algo en ella le dijo que podía ser útil, que su historia, contada con honestidad, podía tocar a alguien. Aceptó. El salón era pequeño, sin cámaras, sin micrófonos, solo un grupo de mujeres con ojos cansados y esperanzas frágiles. Mariana no preparó discurso, solo habló. Contó cómo la engañaron, cómo le arrebataron a su hijo, cómo lo buscó en silencio durante años, y cómo, sin vengarse, logró recuperar lo que le pertenecía. No habló como heroína, habló como mujer, como madre, como alguien que cayó y se levantó con los pedazos. Cuando terminó, nadie aplaudió. Solo hubo silencio y luego abrazos. Una de las mujeres, con voz baja, le dijo: «Pensé que mi historia se había terminado, pero ahora creo que todavía hay algo que puedo hacer». Mariana no necesitaba más. Ese momento valía todo, porque había convertido su herida en puente, en faro. Esa noche volvió a casa más liviana. Su hija y Lucas la esperaban con una cartulina llena de dibujos. «Bienvenida, mamá», decía con letras chuecas. Habían preparado la cena. Un arroz algo quemado, jugo de sobre y una vela encendida en medio de la mesa. Mariana se rió con ternura. «¿Y esto?», su hija respondió con orgullo. «Es porque hoy hiciste algo valiente». Mariana se agachó, las abrazó y les susurró: «Ustedes son mi valentía». Se sentaron a cenar los tres, como siempre. Pero esa noche fue distinta.
Mariana sintió que, por primera vez en muchos años, no debía nada, a nadie, que cada paso dado, cada silencio soportado, cada carta escrita en la sombra había tenido sentido. No buscaba aplausos, no buscaba perdón, solo la certeza de que, aunque le arrebataron una parte de la vida, había recuperado lo esencial. Y eso, ahora lo entendía. Era lo único que importaba. En ese comedor sencillo, iluminado por una vela improvisada, Mariana volvió a sentir lo mismo que sintió al parir por primera vez. Una fuerza que no sabía que tenía y que jamás la volvería a abandonar. Una mañana, mientras barría el pequeño balcón donde las macetas ya mostraban hojas nuevas, Mariana escuchó a Lucas hablar por teléfono con alguien de la escuela. Estaba organizando una exposición sobre lo que más admiro en el mundo. Mariana pensó que elegiría algún inventor, algún deportista, quizá un personaje de dibujos animados, pero luego lo escuchó decir con total naturalidad: «Voy a hablar de mi mamá, porque ella me encontró sin saber dónde estaba, porque nunca se rindió, y porque me enseñó que uno puede volver a nacer sin cambiar de cuerpo». Mariana se apoyó en la escoba, cerró los ojos y por un momento sintió que todo en su pecho se desbordaba. No era orgullo lo que sentía, era algo más profundo, una mezcla de paz y agradecimiento que solo entienden las mujeres que alguna vez fueron invisibles y lograron volver a ser vistas, primero por sí mismas. Ese niño, su hijo, ya no hablaba en sueños, hablaba despierto. Y lo hacía con una seguridad que ella jamás imaginó que podría sembrar. Más tarde, sacó del armario una caja que había guardado durante años sin abrir. Estaba llena de papeles del hospital, informes truncos, recibos sueltos, todas esas piezas del rompecabezas que un día la llevaron a la verdad. Durante mucho tiempo, esa caja fue su cruz. La miraba y se llenaba de rabia, de impotencia, de miedo, pero ahora la veía como un trofeo, como un archivo de resistencia. Se sentó en el suelo, organizó cada hoja, cada documento, escogió los más importantes y los metió en un sobre. En la tapa escribió: «Para cuando mis hijos quieran conocer la historia completa». No era una herencia material, era algo más valioso, la verdad, su verdad, con errores, con dudas, con momentos oscuros, pero real, entera, innegociable. Al guardar el sobre en un cajón, sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si, al fin, todo tuviera su lugar. Ya no necesitaba tener miedo de lo que pasó, porque ya no era una víctima, era la autora de su propia historia. Y eso no se lo iba a quitar nadie. Unos días después, al salir de la escuela, Lucas tomó de la mano a Mariana y le dijo: «Quiero que vengas el día de la exposición. Quiero que todos te escuchen». Ella lo miró con ternura. «¿Estás seguro? A lo mejor te da vergüenza». Él negó con la cabeza. «Vergüenza me daba antes, cuando no sabía quién era. Ahora sí sé». Mariana asintió con los ojos humedecidos. No insistió. No necesitaba que la demostración fuera pública. Pero ver que su hijo, ese mismo niño que un día le fue arrancado de los brazos, ahora la quería mostrar al mundo con orgullo, era más de lo que jamás imaginó. El día de la exposición, Mariana llegó con una blusa sencilla y el collar de la piedra colgado al cuello. Se sentó al fondo, entre otras madres, sin llamar la atención. Cuando Lucas subió al frente, habló sin papeles. Con la voz firme dijo: «Mi mamá no es famosa, pero hizo algo que nadie más pudo hacer. Me encontró sin buscarme, me cuidó sin saber que era suyo, y me amó sin condiciones». Nadie respiraba, nadie hablaba, solo se escuchaba a ese niño y a una mujer que se secaba las lágrimas sin intentar esconderlas. Después de la exposición, varias personas se acercaron a Mariana. Algunos querían felicitarla, otros solo la miraban con respeto. Pero el momento más inesperado fue cuando una mujer joven, con un bebé en brazos, la detuvo antes de que saliera.
Yo no sé si algún día seré tan fuerte como usted, pero hoy me dio ganas de intentarlo. Mariana no supo qué decir. Solo le puso una mano en el hombro y le sonrió. A veces las palabras sobran. Esa noche, de regreso en casa, Lucas y su hermana se quedaron dormidos en el sofá. Mariana los cubrió con una manta, se sirvió un té y se sentó a escribir en su libreta. Ya no lo hacía por necesidad, lo hacía por hábito, por cariño. Escribió solo una frase, la única que resumía todo: el amor no olvida, solo espera. Y luego cerró la libreta, apagó la luz y se fue a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. Soñó con un campo lleno de flores, con una cuna vacía que ahora estaba ocupada, y con su propia risa, suave, tranquila, como si el alma le hubiera susurrado: ahora sí. El paso de los años no borró nada, pero transformó todo. Lucas creció con la certeza de quién era y de dónde venía. Su hermana también. En esa casa pequeña, con sus paredes llenas de dibujos y recuerdos pegados con cinta, los días se sucedían entre rutinas escolares, risas al atardecer y sobremesas donde se hablaba de todo. Mariana, sin darse cuenta, se había convertido en el centro de un hogar que no pedía perfección, solo presencia. Sus hijos no necesitaban grandes discursos, porque la veían todos los días construir con coherencia. Y eso, en un mundo tan roto, era más que suficiente. Cuando alguno tenía miedo, buscaban su abrazo. Cuando alguien tenía una duda, ella no siempre tenía la respuesta, pero nunca faltaba su escucha. Y en esa entrega cotidiana, Mariana encontraba sentido. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de cuidar lo que tenía, de mantener viva esa llama que logró encender cuando todo parecía oscuro. Y lo hacía con paciencia, con manos cansadas, sí, pero firmes, porque ahora sabía que no hay amor más fuerte que el que nace del dolor, y aún así, elige quedarse. Una tarde, Lucas se acercó con un cuaderno en la mano. «Tengo que hacer un árbol genealógico para la escuela», dijo. Mariana sintió un nudo en el pecho, no por vergüenza, no por miedo, sino porque esa era una de esas tareas que años atrás le habría partido el alma. Lucas abrió el cuaderno y empezó a dibujar. Puso su nombre, el de su hermana, y luego escribió el de Mariana, en el tronco, no en una rama, en el centro. Ella lo miró, sin hablar. «Es que tú no eres solo mi mamá, tú eres el principio de todo», dijo él con una sonrisa. Mariana tuvo que sentarse, no por debilidad, sino porque esa frase la sacudió. Nadie nunca le había dicho algo tan simple y tan enorme al mismo tiempo. Esa noche volvió a sacar la libreta donde escribía su historia. Agregó una nueva hoja y con letra clara anotó: «Ser el principio de alguien es más poderoso que ser su todo, porque desde ahí se construye todo lo demás». Luego guardó la libreta y se fue a dormir, sintiendo que por fin el pasado ya no dolía. Solo la empujaba hacia adelante. Con el tiempo, Mariana transformó su experiencia en algo más grande, no desde un lugar de fama ni exposición, sino desde la acción concreta. Comenzó a colaborar con un grupo de mujeres que acompañaban a otras en procesos judiciales complicados. Iba a hospitales, tribunales, comisarías, a veces solo para estar, para sostener la mano de una madre que acababa de recibir una mala noticia, para escuchar sin interrumpir, para ser el rostro de alguien que sobrevivió. Nunca usaba su historia como bandera, pero cuando alguna mujer le decía «yo no puedo», Mariana respondía con una frase sencilla: «Un día yo también creí eso». Con eso bastaba. No necesitaban más. La miraban y sabían que no era teoría, que esa fuerza venía de lo vivido. Mariana no salvaba a nadie, pero ayudaba a que otras recordaran cómo salvarse a sí mismas. Y en cada rostro que volvía a levantarse, encontraba reflejos de sí. Sabía que no cambiaría el mundo, pero sí estaba cambiando realidades pequeñas, y a veces eso es más poderoso que cualquier revolución.
Una tarde cualquiera, mientras tomaban helado en una plaza, su hija le preguntó algo que la sorprendió. «¿Tú eras feliz antes de tenernos?» Mariana se quedó en silencio unos segundos. No porque no supiera la respuesta, sino porque quiso decirla bien. No lo sabía. Pensaba que sí, pero ahora entiendo que solo estaba sobreviviendo. La niña frunció el ceño. ¿Y ahora? Mariana sonrió. Ahora sí, porque ahora me veo, y antes ni siquiera sabía dónde estaba. Su hija no dijo más, solo se apoyó en su brazo, y en ese gesto Mariana volvió a sentir esa gratitud que ya no era dolorosa, sino plena. Había cruzado un desierto largo, oscuro, lleno de piedras, y lo había hecho con los ojos abiertos, con el corazón en carne viva, pero había llegado, no perfecta, no indemne, pero viva, completa, verdadera. Y eso, lo sabía, era lo único que sus hijos necesitaban, una madre real, presente, humana, que supiera de dónde venía, para poder enseñarles a dónde ir. La última vez que Mariana volvió al hospital, donde le habían arrebatado a su hijo, fue para acompañar a una joven madre que tenía miedo de dar a luz sola. Entró por esa misma puerta donde años atrás había sentido que su mundo se derrumbaba. Pero esta vez fue distinto. Nadie la miró por encima del hombro. Nadie la hizo sentir menos. Caminó por esos pasillos con paso firme, con la cabeza en alto. Ya no era la chica asustada que firmaba papeles sin entender. Era una mujer que conocía su voz, que sabía su valor. Mientras la joven se preparaba para el parto, Mariana le sostenía la mano y le decía: «Respira, ya estás haciendo lo más difícil, quedarte». Y cuando el llanto del bebé llenó la sala, Mariana no lloró, solo sonrió, porque en ese sonido había algo más que vida. Había justicia, había continuidad. En el camino de otras, ella estaba dejando huellas, huellas firmes, reales, de esas que otras mujeres pueden seguir cuando sienten que no hay salida. Esa noche, al volver a casa, Mariana encontró a Lucas y a su hermana dormidos en el sofá, rodeados de libros, almohadas y risas congeladas en el tiempo. Se sentó entre ellos, los acarició suavemente y les susurró: «Ustedes me devolvieron a mí». Nadie respondió. No hacía falta. En esa escena sencilla estaba todo lo que alguna vez soñó en silencio. Esa casa, antes vacía de sentido, ahora era el lugar más lleno del mundo. No había lujos, ni premios, ni nada de lo que la sociedad suele mostrar como éxito, pero había amor, constante, presente, elegido. Y eso, entendió Mariana, no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Se mide en cómo se duerme por la noche. Y ella, después de años de insomnio emocional, por fin dormía con paz. Con sueños llenos de rostros conocidos, de abrazos que no terminan, de certezas que no dependen de nadie más. Era, al fin, la dueña de su historia. Y eso, lo sabía, nadie lo podría reescribir. Los fines de semana se convirtieron en pequeños rituales familiares. Una receta nueva, una película repetida por quinta vez, dibujos pegados en la heladera, risas que se mezclaban con música suave. Mariana no planeaba grandes cosas. Solo quería que sus hijos recordaran esos días como momentos seguros. No necesitaban salir de viaje para sentirse felices. El mundo se concentraba en esa casa pequeña donde todo tenía alma. Una tarde, Lucas le preguntó si podían hacer un álbum con fotos viejas y nuevas. «Quiero tener todo en un solo lugar, así no se me olvida nada», dijo. Mariana sacó cajas, sobres, y pasaron horas entre imágenes, recortes, recuerdos. En una de las fotos más antiguas, Mariana aparecía sola, sentada en una camilla, con la mirada perdida. «¿Eras tú cuando me tuviste?», preguntó Lucas. Mariana asintió. «Sí, pero no sabía que ibas a volver». Él no respondió. Solo puso esa foto en la primera página del álbum, para que se sepa que todo empezó ahí, pero no terminó. Mariana lo abrazó.
porque en esa frase estaba toda la historia. Dolorosa, sí, pero también llena de verdad. Una noche, Mariana encontró a su hija dibujando en la mesa del comedor. «¿Qué haces, amor?» «Un cartel para pegar en la puerta». Mariana se acercó. El cartel decía: «Aquí vive una mamá que no se rinde». Mariana se quedó en silencio, con la garganta apretada. Su hija la miró y agregó: «Lo voy a poner para que todos lo sepan, para que no se les olvide». Mariana no pudo hablar, solo la abrazó, porque en ese gesto su hija estaba haciendo algo más grande que un cartel. Estaba validando todo lo que su madre había atravesado en silencio, todo lo que había elegido cargar sin quejarse, todo lo que había decidido reconstruir sin ayuda. En esa puerta, el cartel quedó colgado, y aunque era solo una hoja con letras torpes, para Mariana era más que un título. Era una declaración, un reconocimiento, una especie de trofeo que no necesitaba marco, porque era la voz de una hija. Y en esa voz, Mariana sintió la misma fuerza que un día la hizo escribir cartas a un hijo ausente, la misma que hoy le permitía vivir con los dos, completos. Una tarde de primavera, Mariana volvió a sentarse con su libreta. Ya no la usaba tanto, pero había algo que necesitaba escribir, algo que nunca había terminado. Abrió la primera página, repasó sus palabras antiguas y fue directo al final. Con letra clara, escribió: «Hoy ya no escribo para buscarte. Escribo para agradecer que estás aquí, que sobrevivimos, que nos reencontramos sin buscarnos y nos elegimos sin explicaciones. Fuiste mi herida más profunda y ahora eres mi orgullo más grande». Cerró la libreta con cuidado. La envolvió en un paño suave y la guardó en una caja junto con los dibujos de los niños y las primeras cartas nunca enviadas. No era un cierre, era un acto de entrega, de aceptación, de paz. Mariana ya no necesitaba llenar páginas. Su vida hablaba sola. Y en cada gesto cotidiano, en cada abrazo antes de dormir, en cada almuerzo sencillo, estaba escrita la historia más importante, la que no necesita ser contada para ser real. El cartel seguía en la puerta, un poco arrugado por el sol, con las letras algo desteñidas, pero intacto. «Aquí vive una mamá que no se rinde». La frase se había vuelto parte de la casa como un escudo. Algunas personas preguntaban por él, otras simplemente lo miraban y sonreían. Mariana ya no lo tocaba, no necesitaba reafirmarlo, porque esa frase, más que un adorno, era una verdad vivida, una que sus hijos llevaban grabada en la piel, en los recuerdos, en la manera en que miraban al mundo. Esa tarde, al cerrar la puerta, Mariana se quedó unos segundos con la mano sobre el cartel. Pensó en todo lo que había pasado, en cada noche en vela, en cada palabra callada, en cada paso dado sin saber si iba en la dirección correcta, y aún así, ahí estaba, con su casa, su familia, su historia, completa, honesta, poderosa en su sencillez, porque a veces las guerras más duras se ganan en silencio, y ella, sin levantar la voz, había vencido. Un sábado cualquiera, mientras Lucas ayudaba a su hermana con una maqueta de la escuela, Mariana decidió hacer algo que había postergado por años. Abrió la caja de metal por última vez y sacó una de aquellas cartas antiguas. Estaba escrita con tinta azul, en una hoja amarillenta, con letras apretadas de tanto querer decirlo todo. Se sentó en la sala, con los niños cerca, y la leyó en voz alta. Era una carta escrita desde el dolor, con palabras que decían cosas como: «Te busco sin rostro. Me duele no poder abrazarte, y no sé si alguna vez vas a leer esto, pero lo necesito igual». Cuando terminó de leer, los niños la miraron en silencio. Lucas fue el primero en hablar. «¿Esa eras tú antes?» Mariana asintió. «Sí, esa era yo cuando no sabía que el amor también resiste en el silencio». Su hija se acercó, se sentó a su lado y dijo: «Yo quiero que guardemos todas esas cartas para leerlas cuando seamos grandes». Mariana sonrió.
porque entendió que sus palabras, escritas desde la oscuridad, ahora eran luz para sus hijos. Esa noche, cuando todos dormían, Mariana volvió a leer la misma carta en voz baja, pero esta vez no como una madre desesperada, sino como una mujer en paz, porque ahora el hijo que había perdido la miraba cada día con ojos llenos de vida, porque ya no soñaba con él, lo abrazaba, y eso era más fuerte que cualquier herida. Guardó la carta con cuidado, pero no la escondió. La dejó en la repisa, como parte de lo cotidiano. Ya no era un secreto, era un testimonio, una parte esencial de lo que eran ahora. Y mientras miraba a sus hijos dormir, Mariana se dio cuenta de algo poderoso. El amor que no se rinde, incluso cuando duele, termina encontrando su camino. No siempre de la forma esperada, no sin cicatrices, pero sí con sentido. Porque el amor real no desaparece, solo espera su momento para volver y quedarse. El último encuentro con el padre de Lucas no fue planeado. Coincidieron en una feria del barrio, entre puestos de libros usados y pan recién horneado. Él la vio primero. Se acercó con una sonrisa tranquila, sin la urgencia de antes. «Se nota que están bien», dijo, mirando a los niños que jugaban cerca. Mariana asintió. «Estamos completos». No hubo reproches, ni conversaciones pendientes. Ya todo estaba dicho. Él le entregó un pequeño sobre. «Esto es para Lucas, cuando creas que es el momento». Ella lo guardó sin abrir, no por desconfianza, sino porque sabía que algunas verdades también necesitan su tiempo. Se despidieron con un apretón de manos, sin promesas, sin futuros enredados, solo con respeto. De regreso a casa, Mariana pensó en lo lejos que había llegado. No desde el drama, desde la decisión, desde la constancia, desde ese amor que no grita, pero no se rinde. Ese que no se impone, pero transforma todo a su paso, y entendió que la verdadera justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega como paz. Al llegar a casa, Lucas le preguntó si podían leer otra carta juntos. Mariana sonrió, fue a la repisa y tomó la que había leído días atrás. Pero antes de abrirla, lo miró a los ojos y le preguntó, «¿Sabes qué es lo más importante de esta carta?» Él pensó un momento y dijo, «¿Que la escribiste aunque no sabías si yo iba a volver?» Mariana lo abrazó fuerte. «Exactamente. Porque ahí estaba la esencia de todo, el valor de amar en la incertidumbre, de cuidar sin garantías, de resistir sin certezas». Esa noche Mariana volvió a acostarse entre sus dos hijos, con las ventanas abiertas y el aire tibio entrando en la casa. Cerró los ojos con una sonrisa serena. Ya no esperaba nada, ya no temía nada, porque lo esencial, lo verdaderamente suyo, ya estaba con ella, y por fin pudo respirar. A la mañana siguiente, Mariana se levantó temprano, antes que los niños, y salió al balcón con una taza de café en la mano. El sol apenas tocaba las macetas, y las hojas nuevas de la albahaca brillaban con ese verde fresco que anuncia comienzos. Se quedó ahí unos minutos, en silencio, observando el cielo sin pensar en nada urgente. Luego volvió al interior. Caminó hasta la puerta de entrada y miró el cartel hecho por su hija, ya gastado por el tiempo. No lo reemplazó, no lo quitó, solo le pasó la mano con cariño, como quien acaricia una cicatriz que ya no duele. Después sacó de su cajón una última carta sin fecha ni destinatario y la dejó sobre la mesa junto al desayuno. En la hoja solo había una frase, escrita con letra firme. «Nunca dejé de buscarte, solo estaba aprendiendo a encontrarme». Y con esa certeza simple, Mariana volvió a su cocina, al ruido de sus hijos despertando, al aroma del pan tostado, al presente. No era una historia perfecta, pero era real, y al fin suya, totalmente suya.